La situación de los profesionales de la salud en Venezuela ha disminuido progresivamente, no solamente el número de profesionales, sino la formación adecuada de estos profesionales. Y esto tiene ya aproximadamente unos 20 años, 20 y 17 años, cuando comienza desde el punto de vista de una estructura por parte del gobierno, de un ataque desmedido contra dos grandes sectores, el sector salud y el sector educación. Refiriéndome exclusivamente en el sector salud, vemos cómo crean una matriz de opinión donde primero el personal médico es mercantilista, está deshumanizado, lo que piensa es en la parte monetaria, y creando esa matriz de opinión fueron socavando la estructura de pensamiento que existe en la Venezuela normal, donde éramos todos ciudadanos, en donde el médico tenía un nivel de respeto no solamente por ser médico, sino por la posición de estudios que tenía y su formación. Me permito recordar que la formación médica en Venezuela tiene un altísimo porcentaje humanista, porque una educación, la médica de pregrado, una formación francesa en un alto porcentaje, es una formación que tiene 200, 300 años de existencia, en la cual se trata al individuo, se trata de formar a un hombre con amplísimos conocimientos. Amplísimos conocimientos porque el médico necesita conocer y saber el funcionamiento y el porqué de las cosas para luego aplicar ese conocimiento y poder explicar al paciente en palabras sencillas lo que conlleva años de estudio. Y por otro lado, el médico venezolano en su formación se le agregó desde hace más de 30 años una formación humanista y enfocada en que ver al hombre o al humano dentro de un esquema de una unidad compleja que se conoce como unidad biopsicosocial. Porque el hombre tiene un componente biológico, un componente psicológico y un componente de hombre social, de vivir en sociedad. Bajo esa formación es que hemos sido formados todos los médicos en nuestras universidades autónomas. Decir que somos deshumanizados se cae solo, pero lamentablemente, bueno, ha sido una política de Estado y eso conlleva a un ataque también desmedido en la formación de nuestras universidades, cuando se crea no solamente un sistema paralelo como es el barrio adentro, sino crean unos estudios de medicina que, aparte de no tener esa especificidad y esa formación y esa experiencia en formar profesionales de altísimo nivel, eran formados o son formados bajo dos modalidades. Un grupo que se iba para Cuba por 4 años, estudiaban en una universidad cubana y regresaban a Venezuela y hacían un año en ciertas zonas del país. Y la otra formación es aquella en que, como les dije, no tiene la práctica o la formación en el tiempo, y podríamos hablar que es en gran parte es una formación donde no se adquieren los conocimientos básicos de la medicina, y menos aún cuando tú practicas en un ambulatorio con un colega que dicta las clases según su saber y entender, aunque tenga un programa. Bajo este esquema de formación, progresivamente se fue tratando de dividir la formación de la parte médica. De igual manera, esta actitud contraria a la formación médica ha repercutido con el ataque desmedido contra nuestras universidades autónomas, porque al disminuir los presupuestos universitarios, también se disminuye el presupuesto de formación. Aunado a todo esto, que el otro gran centro de formación son nuestros hospitales. En la medida que los hospitales están fallando y tienen fallas en su funcionamiento, ya sea por la falta de reactivos y de mecanismos para hacer diagnósticos, porque los sistemas de radiología no estén funcionando, los laboratorios no estén funcionando, anatomía patológica no puede hacer diagnóstico anatomopatológico, y bacteriología no haga el diagnóstico de ciertas infecciones, y en la medida que no haya los medios como medicamentos y material clínico para hacer estudios o dar atención a un paciente, en eso también repercute en la formación del profesional de la salud. Todo esto aunado a un deterioro franco, y esto es a nivel de todos los ciudadanos venezolanos, un deterioro franco en nuestra capacidad de mantener un estilo de vida al que teníamos derecho como venezolanos y como ciudadanos, de poder tener la mejor atención por tener los mejores medicamentos o la mayor variedad de medicamentos y la variedad de material quirúrgico. Esto conlleva también a disminuir
esa formación médica que tenemos nosotros. Debemos recordar que el médico está formado en 3 grandes vertientes, 1 o 4 grandes vertientes. La primera base, que es conocer el porqué de todo lo que ocurre en el cuerpo humano. Y no solamente en el cuerpo, sino conocer lo que significa la interacción entre humanos y la relación y convivencia en sociedad. Eso es una fase que vamos a llamar la base de sustrato para la formación de un médico. Luego de esta formación viene una formación que nosotros estamos hechos o formados en entender y ayudar a que esa vida que nace en una mujer, cómo se produce, cómo se mantiene, y ayudar a que ese nacimiento sea adecuado y contribuya en ese desarrollo dentro de la madre a que se vaya formando un recién nacido en muy buenas condiciones de salud, y detectar inclusive las patologías que ocurran durante el embarazo. Después que nace el niño hasta el crecimiento total adulto, el médico está en la obligación, y en su formación está dado de esa manera, en conocer todos los eventos que puedan ocurrir para prevenir enfermedades, e incluso cuando esté la enfermedad, trabajar en función de restituir lo más pronto posible a ese humano que tiene un proceso que lo pone en minusvalía. Después de todo este proceso viene el proceso que es ley de vida, que es la muerte. El médico fue formado para dar la mayor dignidad al ciudadano o al ser humano para que tenga una muerte digna. Esas son las 4 primicias de nuestra formación. Y si se dan cuenta, al no tener los insumos para hacer diagnóstico, para mantener la mejor calidad de vida de un paciente o ayudarlo a tener una calidad de muerte, estamos de manos atadas en nuestro trabajo. Y si a esto se le agrega la posibilidad de no tener suficiente ingresos económicos para tener una vida digna, estamos teniendo ya un deterioro de la función de sociedad. Esto repercute primordialmente, y en los últimos años ha venido repercutiendo en nuestra línea más débil, que son los médicos, las generaciones que están formándose en posgrado, porque ellos son la generación de relevo. Pero para hacer un posgrado tú tienes que tener, y eso ocurre mucho en Caracas, la inmensa mayoría de los médicos que están haciendo especialidad son del interior. Por ende tienen que alquilar donde vivir, tienen que tener medio de transporte porque no tienen vehículo, y tienen que comer. Esas 3 cosas fundamentales, los precios y los costos, cada día han sido mayores. Y un sueldo que es insuficiente para cubrir esas 3 cosas básicas. Sin decirle, en la época que yo me formé, yo estudiaba por libros. Y la facilidad que tienen nuestros muchachos ahora, que todos los libros están en la web. Y necesitan gastar megas y pagar su celular para poder mantenerse al día en los estudios médicos actualizados. Ok, en función de esta situación nosotros podemos observar que empieza a conocerse la ida de toda esta generación de relevo, porque hay una cosa muy clara. En la medida que hay un deterioro socioeconómico, los médicos también van sufriendo eso, y no solamente los médicos, sino todo el personal de salud. Ese deterioro nos va diciendo a nosotros que ese joven necesita y va viendo su futuro. Se va a graduar de especialista, o cualquier persona de salud se va a graduar en su especialidad, y está detectando que su futuro a corto y mediano plazo no existe. Y entonces están viendo buscar mejores condiciones de vida y mejores condiciones para desarrollarse en el área que escogieron como especialista. Y eso es lo que ha fundamentado lo que hemos llamado la diáspora médica, que es la ida de nuestro país, de nuestros mejores recursos, de la generación de relevo, tanto de los próximos grupos o grupos que están recién graduándose en nuestras universidades, y esa diáspora está afectando progresivamente aún más la calidad de la atención de nuestros pacientes en la red hospitalaria, y también está mermando la atención de la parte médica en la red privada. Actualmente el número que da la Federación Médica Venezolana son 22.400 médicos que se han ido. Hay que hacer una acotación. Muchos de esos médicos que la Federación tiene contabilizados son porque son colegas que van a ir a países que tienen acuerdos, que están dentro de la Federación Latinoamericana de Colegios Médicos, que tienen que presentar sus credenciales ante el colegio del país respectivo, y por obligación tienen que llevar el documento. Pero hay colegas que se van a países que no tienen ese requisito y se van sin solicitar ese documento a la Federación Médica Venezolana, y eso es un número que puede ser el 30% de esos 22.400.
Aparte de que hay estudiantes que se gradúan de médicos en Venezuela y ni tan siquiera van a retirar su título por secretaría. Se van porque es lo que les estaba explicando. El futuro, y yo como coordinador docente de un hospital tenía un discurso preparado para cada vez que me venían a pedir los papeles para irse del país. Mi discurso duraba 20 minutos. Mi discurso lo reduje a 30 segundos. El día que un colega me hizo una sola pregunta: doctor, muy bien, me convenció de que no me vaya, pero ¿qué futuro tengo en Venezuela? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde le voy a dar calidad si deseo casarme con alguien? A mis hijos, en mi futuro que tenga hijos, ¿qué calidad de vida le voy a dar? Yo necesito como hombre desarrollarme profesionalmente y como humano desarrollarme para poder tener una condición de vida adecuada a 7, 9, 11, 12 años de estudio, que esa es la realidad formal del médico venezolano.